El susurro de la taiga. El invierno había llegado temprano aquel año a los vastos bosques de la taiga rusa, envolviendo todo en un manto blanco que parecía eterno. Los árboles, desnudos y espectrales, se alzaban como testigos silenciosos de secretos olvidados, sus ramas extendidas hacia un cielo gris que nunca prometía sol. En aquel lugar perdido, donde la civilización era un eco lejano, Dmitri y Anya, dos geólogos enviados por el gobierno, habían establecido un pequeño campamento para investigar anomalías magnéticas reportadas en la región. El aire era tan frío que parecía cortar, y el silencio absoluto se rompía solo por el crujido de la nieve bajo sus botas o el ulular distante de los lobos. Sin embargo, conforme avanzaban los días, comenzaron a notar algo inquietante: el bosque no estaba tan vacío como aparentaba. Al caer la noche, sombras imposibles se deslizaban entre los árboles, demasiado grandes para ser animales y demasiado rápidas para ser humanos. Y siempre, justo al borde de su visión, una presencia invisible parecía observarlos. Una noche, mientras revisaban los datos recolectados, Anya encontró algo inquietante: los patrones de las anomalías no eran aleatorios. Formaban un diseño. Era un intrincado círculo que se repetía en distintas áreas del bosque, como si alguien o algo lo hubiera dibujado en un lienzo invisible. Dmitri, pragmático y escéptico, desestimó la idea, pero Anya estaba convencida de que era algo más que una coincidencia. «No es natural», murmuró mientras dibujaba los patrones en su libreta. «Es como un mapa, pero ¿hacia qué? No lo sé». La respuesta llegó al día siguiente. Caminaban hacia una de las zonas con mayor actividad cuando tropezaron con un claro que no figuraba en ningún mapa. En el centro del claro, rodeada por una espiral de piedras ennegrecidas por el tiempo, yacía una estructura antigua, cubierta de musgo y nieve. Parecía un altar, aunque no estaba dedicado a ningún dios que ellos conocieran. Grabados en un idioma incomprensible cubrían su superficie, pero lo que más les perturbó fue la sensación que emanaba del lugar: una opresión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de un miedo primigenio. Dmitri, desafiando el creciente terror que lo carcomía, intentó tocar uno de los grabados. Apenas sus dedos rozaron la superficie, el bosque pareció cobrar vida. Un viento helado surgió de la nada, llevando consigo un sonido extraño, un susurro que no era humano. Era un lenguaje gutural, ininteligible, pero que parecía dirigirse directamente a ellos. «Debemos irnos», dijo Anya, sus ojos fijos en la estructura. «Esto no es de este mundo». Esa noche, mientras intentaban dormir, la cosa en el bosque hizo su primer movimiento. Se escucharon golpes suaves pero rítmicos contra la tienda, como si alguien o algo estuviera llamando. Cuando Dmitri abrió la cremallera para mirar afuera, no vio nada, pero el suelo estaba cubierto de huellas que no tenían sentido, largos surcos, como si algo con garras enormes hubiera estado arrastrándose alrededor de ellos. Anya comenzó a soñar con el altar. En sus sueños, veía a una figura encapuchada, de pie frente a la estructura, murmurando oraciones en el idioma extraño. Cada vez que despertaba, sentía que las palabras se grababan más profundamente en su mente. Comenzó a escribirlas inconscientemente, su mano moviéndose sola mientras sus ojos miraban con terror. Finalmente, ya incapaces de soportar la creciente locura, decidieron abandonar el campamento y regresar al pueblo más cercano. Pero el bosque tenía otros planes. El camino de regreso estaba cambiado, los árboles parecían haberse movido, cerrando las rutas conocidas. Los susurros aumentaron en intensidad, acompañados de un olor a putrefacción que parecía emanar de todas partes. Cuando finalmente encontraron el claro nuevamente, supieron que no había escapatoria. La estructura parecía más viva ahora, pulsando con una energía oscura. Del altar surgió una criatura imposible de describir: su forma era un cúmulo de pesadillas, tentáculos cubiertos de ojos.
Bocas que murmuraban en su idioma blasfemo y una silueta que se disolvía en sombras al intentar enfocarla. La criatura no atacó, pero su presencia era suficiente para paralizarlos. Entonces, los susurros cesaron y una sola palabra resonó en sus mentes: volverán. Solo uno regresó. Meses después, cuando la primavera comenzaba a derretir la nieve, los aldeanos encontraron a Dimitri vagando cerca del borde del bosque. Sus ojos estaban vacíos, y murmuraba palabras en un idioma desconocido. Sobre Anya, no se supo nada más. Pero los pocos que lo escucharon contar su historia supieron que no era un delirio. Desde entonces, nadie se atreve a adentrarse en esos bosques en invierno. El altar, según se dice, todavía espera. El guardián bajo el hielo. Los inviernos en el distrito de Archangelsk eran brutales, pero aquel año algo en el aire se sentía distinto. Los ancianos del pueblo de Karsk afirmaban que el frío era antiguo, un frío que no venía del cielo, sino de las entrañas de la tierra. Nadie les prestó demasiada atención hasta que comenzaron a desaparecer los cazadores. Andrei, un joven periodista de Moscú, había llegado al pueblo tras escuchar los rumores. Buscaba escribir una crónica sensacionalista sobre las desapariciones en la taiga, pensando que lo peor que podría encontrar serían lobos hambrientos o un accidente en la nieve. Pero lo que halló fue mucho más perturbador. En el centro del pueblo, los lugareños hablaban en voz baja de algo que solo se referían como el guardián. Decían que estaba enterrado en algún lugar del bosque, atrapado bajo un lago helado desde tiempos inmemoriales. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos estaban de acuerdo en que el invierno lo despertaba. Andrei, escéptico, se burló de las historias y decidió emprender su propia expedición. Un anciano llamado Yefim, uno de los pocos que se atrevió a hablar con franqueza, le advirtió: no vayas al lago de los ojos. No importa lo que encuentres, no mires bajo el hielo. Esa advertencia fue lo que convenció a Andrei de ir. El lago, al que los aldeanos temían incluso nombrar, estaba a unos kilómetros del pueblo. Al llegar, Andrei sintió una extraña presión en el aire, como si el lugar lo rechazara. El lago estaba completamente congelado, su superficie era un cristal perfecto que reflejaba las ramas desnudas de los árboles circundantes. Pero había algo más. Algo que no se reflejaba correctamente. Mientras instalaba su equipo para tomar fotos, notó marcas en el hielo, formas circulares que parecían talladas desde dentro. Cuando se agachó para inspeccionarlas, sintió que algo lo observaba. Desde abajo. Al principio, pensó que era un efecto de la luz. Pero cuando miró con más atención, vio sombras moviéndose bajo el hielo. No eran peces ni corrientes de agua, eran enormes y lentas, y su forma era imposible de describir. Como si la realidad misma estuviera deformándose para acomodarlas. Andrei, temblando, sacó su linterna y la apuntó al hielo. Al hacerlo, las sombras se detuvieron. Y entonces lo vio: un ojo. Gigantesco, inhumano, y lleno de hambre, lo miraba fijamente desde las profundidades heladas. El hielo comenzó a crujir. Aterrorizado, retrocedió, pero el sonido no cesaba. El hielo parecía respirar, y con cada grieta que se formaba, las sombras debajo parecían acercarse más. Andrei corrió hacia la orilla, pero tropezó y cayó de cara contra la nieve. Desde allí, vio algo que nunca olvidaría: una silueta emergiendo lentamente del centro del lago. Su forma era amorfa, una masa de tentáculos y extremidades que parecían surgir y desaparecer, como si la criatura existiera entre dos realidades. Sobre ella, una corona de ojos brillaba con un resplandor antinatural. El susurro llegó entonces, profundo y retumbante, como si viniera de las raíces del mundo. Soy el guardián. Y has visto demasiado. Andrei corrió sin mirar atrás,
dejando su equipo, su cámara y toda su cordura en aquel lugar maldito. Regresó al pueblo, pero ya no era el mismo. Su mirada estaba vacía, y sus palabras eran incoherentes. Todo lo que pudo decir, entre lágrimas, fue, no está atrapado. Solo espera. Desde entonces, nadie se ha atrevido a ir al lago de los ojos. Los aldeanos saben que con cada invierno, el hielo se adelgaza un poco más y el guardián se acerca a la superficie. Jefim, antes de morir, dejó una advertencia grabada en la puerta de su cabaña. El invierno no es nuestro enemigo. Es nuestra cárcel. Los cantos de la nieve negra. En el corazón de los montes Urales, donde los vientos gélidos silban como advertencias y la nieve parece tragarse todo sonido, se encuentra un lugar que los locales llaman el Valle de la Sombra Eterna. Nadie va allí, no por superstición, sino por instinto. Sin embargo, un grupo de estudiantes de arqueología, buscando explorar antiguos asentamientos nórdicos, decidió ignorar las advertencias y adentrarse en la región. Irina, la líder del grupo, era pragmática y apasionada. Había oído rumores sobre un monolito perdido enterrado bajo el hielo, una estructura tan antigua que incluso las leyendas más viejas no podían precisar su origen. La idea de descubrir algo único la impulsaba más allá del miedo. Con ella iban 3 compañeros, Vadim, el bromista escéptico, Lena, la fotógrafa reservada, y Mikhail, el cartógrafo, quien había comenzado a lamentar el viaje desde que llegaron. El primer día en el valle, encontraron algo extraño, nieve negra. No era ceniza, ni tierra. Era una sustancia que parecía absorber la luz, formando un contraste antinatural con el entorno. Lena tomó fotos mientras Vadim bromeaba sobre que era sangre de la montaña. Sin embargo, esa noche, el humor de Vadim desapareció. Mientras preparaban el campamento, escucharon algo. Un sonido bajo, como un canto distante que venía del viento. Irina intentó racionalizarlo, atribuyéndolo al eco de las montañas, pero el sonido persistió. Era hipnótico, una melodía gutural que parecía vibrar dentro de sus cráneos. Mikhail se despertó gritando en medio de la noche. Decía que algo lo había tocado. Cuando encendieron las linternas, vieron marcas en la nieve alrededor de la tienda, largas hendiduras, como si algo con dedos enormes hubiera pasado rondando. Lo peor fue que las marcas terminaban justo donde comenzaba la nieve negra. Al amanecer, decidieron continuar su expedición, pero el canto lo seguía. Era más fuerte a medida que avanzaban, y parecía emanar de todas partes. Finalmente, llegaron a un acantilado donde la nieve negra formaba un círculo perfecto. En el centro, parcialmente cubierto de hielo, se encontraba el monolito. Era colosal, una estructura de obsidiana cubierta de grabados que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Parecía vibrar, y cuanto más lo miraban, más sentían que las inscripciones cambiaban, como si intentaran comunicarse. Vadim, siempre buscando atención, se acercó más de lo debido. ¿Ven esto? Es solo una roca gigante, dijo mientras colocaba una mano sobre el monolito. Pero en cuanto lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par. Comenzó a murmurar algo en un idioma que ninguno entendía, un cántico que resonaba con las mismas notas que el viento. Vadim cayó al suelo, rígido como una tabla, mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. Irina y los demás intentaron alejarlo, pero algo los detuvo, el monolito estaba despertando. La nieve negra se agitaba como si estuviera viva, extendiéndose hacia ellos, rodeándolos. Y entonces lo vieron. Una figura comenzó a emerger del monolito. Era alta, más alta que cualquier ser humano, y su forma era apenas comprensible, una amalgama de extremidades torcidas y cabezas que giraban en ángulos imposibles. Cada movimiento suyo parecía romper la realidad, dejando un rastro de vacío puro. La figura habló sin palabras,
directamente en sus mentes: cantad conmigo o pereced. Irina intentó resistir, pero el canto era insoportable. Era como si algo dentro de ella quisiera unirse a la melodía, como si su alma misma estuviera siendo arrancada. Lena comenzó a cantar, lágrimas corriendo por su rostro. Mikhail intentó huir, pero la nieve negra lo devoró antes de que diera un paso. Irina, en su desesperación, cubrió sus oídos y gritó. Su grito fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera oscuridad. Semanas después, un equipo de rescate encontró el campamento vacío. Solo quedaba la cámara de Lena, enterrada bajo la nieve. Al revisar las fotos, vieron imágenes del monolito y del grupo, pero lo más perturbador eran las últimas: mostraban figuras borrosas bailando alrededor de una sombra gigantesca. En cada foto, las siluetas se parecían más a Irina, Lena, Vadim y Mikhail, hasta que ya no eran humanas. Dicen que el canto sigue en el valle, esperando nuevas voces para unirse al coro. Y los locales, cuando escuchan ese sonido en las noches más frías, se apresuran a cerrar sus puertas, murmurando una sola advertencia: no cantes. Nunca cantes.